Amigos fotógrafos apasionados de la imagen, buenas en esta nueva temática donde vamos a analizar una obra de arte en la fotografía hecha por un maestro. ¿De quién se trata? Hoy hablamos de Henri Cartier-Bresson, famoso fotógrafo francés que ya no presentamos, que tuvo la suerte de documentar todo un puente de nuestra historia del siglo pasado. Estuvo presente, es un fotógrafo que estuvo presente en varios momentos claves, digamos, de la historia pasada reciente del siglo pasado, y además un fotógrafo muy talentuoso que marcó que en muchas generaciones de fotógrafos se inspiraron de su obra. La foto que estamos viendo en la pantalla, como lo indica el título, forma parte de una de sus más famosas, digamos, fotografías, considerada por muchos como una auténtica obra de arte. La pregunta que se me viene, ¿lo es realmente? ¿Es esa fotografía que estamos viendo una auténtica obra de arte? ¿Es una de las mejores fotografías realmente que hizo Cartier-Bresson? ¿O hablamos de una fotografía buenísima, pero que no adquiere el nivel necesario para ser clasificada como una auténtica obra de arte? Bueno, sin tardar abrimos el debate. Lo que vemos es una escena del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como lo dije antes, Cartier-Bresson documentó varios momentos claves de la historia. Uno de ellos fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que después de ganar la batalla a la Alemania nazi, pues fueron liberando ciudad después de ciudad, y también se fueron liberando campos de concentración. Pues, ¿qué es eso? Un campo de concentración, para ser más precisos, para los que tienen lagunas, digamos, de historia. Los campos de concentración fueron lugares donde se ponían prisioneros políticos, judíos, negros, gitanos. O sea, el régimen nazi ponía en campos de concentración todos los que no le convenían. O sea, eran criterios políticos, ideológicos, racialistas, de todo, y le encerraban a la gente ahí como prisioneros. Y entonces, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los aliados, las fuerzas de los países aliados fueron liberando esos campos de concentración. Y de ahí, pues la escena que estamos viendo viene de uno de ellos, que está situado en Alemania, que se llama Dessau, campo de concentración, como decía. ¿Y qué pasa en la escena que estamos viendo? Pues como un campo de concentración suele ser manejado por gente. Entonces estuvo manejado por nazis, por el ejército nazi, que en colaboración también con gente que eran, que supongamente eran del país enemigo. Aquí vemos una mujer, por ejemplo, francesa, que trabajaba en ese campo de concentración como vigilante. Trabajaba por los alemanes, o sea, considerada es francesa, pero enemigo de Francia, puesto que trabaja por el ejército nazi alemán de la época. Entonces, una traidora, digamos. Esa mujer que gestionaba
o participaba mucho en la gestión del campo de concentración, tuvo su hora de gloria, digamos, y durante meses tratando mal los prisioneros, y bueno, cuando se colapsó el ejército alemán y tocó fin la Segunda Guerra Mundial, llegó la hora de las cuentas, digamos, con ese ambiente de fin de reino que se ve también en esa fotografía, y lo que antes reñaban en el campo de concentración, pues de repente pues se les vino el mundo abajo y fueron ellos los prisioneros. Entonces estamos testigos de una fotografía de una punición colectiva de una traidora que trabajaba para el gobierno, para el régimen alemán nazi, que no tuvo la vergüenza de traer a su país. Y entonces, como es una mujer, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya saben, no les voy a aprender nada, la historia lo ha demostrado en varias veces. O sea, los perdedores de conflictos sanguinarios a través de la historia, pues tienen un castigo, o son juzgados cuando hay democracia, y ahí pues son como acusados de crimen de guerra, terminan en prisión, o cuando la cosa es más complicada, son fusilados simplemente cuando son hombres. Pero cuando son mujeres, no se fusila a una mujer, pues se la humilla públicamente. Eso es lo que pasaba. Bueno, cosas que pueden parecer en nuestra época algo como inhumanas, digamos, pero estamos en 1945 y a esta época pues era una punición justa, digamos, por la gente que vivía esa época. Entonces, humillación pública para una ex, digamos, gerente de un campo de concentración nazi, que se ha vuelto de repente prisionera, y entonces el pueblo se hace justicia a sí mismo, porque estamos solamente unos días después de la liberación de ese campo de concentración. Son días de confusión, aún las cosas no se han clarificado totalmente. Entonces el joven Cartier-Bresson estuvo por ahí, y entonces juzgó que era un momento clave de la historia que hay que documentar. Y ahí empieza entonces el relato de la fotografía de sí misma. Yo digamos que si queremos juzgarla, aparte del ¿cómo se dice? De la historia que vengo describiendo, si queremos juzgar esa imagen técnicamente, con conceptos básicos de fotografía, y voy a intentar explicarles ahora por qué, aparte de la carga histórica que lleva esa historia, por qué esa fotografía también es muy buena técnicamente. Ahora entramos en la segunda parte digamos, de mi exposición. Y a partir de ahí diría que, del punto de vista fotográfico, ¿qué es lo que hace la fuerza de esa fotografía? Si queremos analizarla al detalle, digamos. Pues si dividimos el cuadro en dos partes, derecha e izquierda, vamos a ver que técnicamente Cartier-Bresson eligió el mejor ángulo posible que ha encontrado para sacar esa fotografía. Eso es una primera cosa muy importante que tienes que quedártela en mente si eres fotógrafo: elegir el buen ángulo para tomar tu foto.
Eso lo observamos mucho varias veces en escenas donde hay muchos movimientos y los fotógrafos reporteros saben saben bien de lo que estoy hablando. Cuando tú estás en multitud de gente con una escena en movimiento, tienes que elegir el mejor ángulo, quedarte por ahí, no moverte mucho, porque vas a perder el filo de la historia. Y vas a tener en tu cabeza muchos parámetros que manejar y a partir de ahí te vas a perder. Entonces, primero, fijar tu ángulo de fotografía. Para eso tienes que fijar tu propio movimiento como fotógrafo, eligiendo el mejor ángulo posible que te sale. Eso es lo que hizo Cartier-Bresson y por eso les damos una nota súper positiva por el ángulo de la fotografía. ¿Qué más? Pues si hablamos de la composición en ella misma, de la fotografía, pues vamos a leer o tener 3 planos distintos que facilitan la lectura de esa fotografía. El primero de ellos es la gente por detrás en el background, digamos, que esa gente que fusila de la mirada a una de esas 2 mujeres. Eso se ve claramente, digamos, y eso nos habla a todos que hemos visto al menos 1 o 2 veces escenas de batalla entre 2 personas en la calle, manifestación. O sea, tú ves la reacción de la gente, ahí es el efecto masa, actitud de la gente mirando lo que está pasando. O sea, transmiten una energía por ahí dirigida, digamos. El segundo plano de la lectura de la fotografía se sitúa en el intermedio, digamos. Está compuesto por ese juego de cuerpo de esas 2 mujeres. Y ahí podemos ver las actitudes, hasta las emociones de una que tiene una actitud como abatida, con la cabeza abajo, y la otra que es más enérgica, hasta se le ve, no sé si es una sonrisa, si es una rabia, pero se le sale bien el carácter de la otra. El tercer plano está compuesto por el tipo que vemos ahí en el rincón de la fotografía, en el rincón del cuadro, que tiene una postura algo más observadora, pero que domina bien la escena también, con sus gafas, digamos, como a mí me hace pensar en el actor ese de Matrix que jugó el malvado. Entonces son 3 planos equilibrados, digamos, el tipo a él mismo pues equilibra las dos otras partes, que son la gente por detrás y las 2 mujeres. Y en eso también damos una buena nota a Henri Cartier-Bresson sobre la composición. La composición es perfecta, no hay nada que decir, está bien hecha. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir más? Pues me queda una última cosa a compartir con vos. Quiero hablarles de un concepto que Cartier-Bresson creó él mismo, que se llama el momento decisivo. ¿Y qué es el momento decisivo para profanos o los debutantes, digamos, en la fotografía? El momento decisivo que Henri Cartier-Bresson definió como un momento breve, auténtico, una fracción de segundo que tienes que capturar, que es universalmente inteligible para la mayor parte de la gente. Para que una fotografía, a veces tú ves un movimiento y ya sabes de la historia que está por detrás, que lo que está pasando, no necesitas ni texto ni tener una gran cultura para identificar que hay un tipo que está caminando, por ejemplo, o hay 2 parejas que se están besando, o digamos ¿por qué? Porque tomaste la fotografía en el momento decisivo de la acción, que es una acción que es más inteligible o muy inteligible a la mayor parte de la gente. Entonces ese concepto, si ahora lo vamos aplicando a la fotografía que estamos viendo del mismísimo Cartier-Bresson, ¿es realmente un momento decisivo o es más complicado o es menos decisivo de lo que parece?
Ahí yo le daría una nota algo negativa, no estoy tan convencido. No sé, ustedes darán su opinión, cada uno dará su opinión propia, pero me parece que si tú presentas esa fotografía a cualquier tipo que no está conectado con la historia de la Segunda Guerra Mundial, ni de Europa, ni un tipo que no conoce nada de la fotografía y le preguntas si te puede decir lo que está pasando en esa fotografía, yo estoy convencido que una gran parte de la mayoría se van a equivocar en la respuesta. ¿Por qué? Simplemente porque el momento decisivo no ayuda, o sea, la ausencia del momento decisivo en esa fotografía, de la captura del momento decisivo, no ayuda a entender lo que está pasando realmente en esa fotografía. Yo diría que el maestro pues es humano, digamos, y apretó el botón un segundo antes o después. Y para completar mi propósito les dejaré el vídeo, porque la escena fue documentada también con un vídeo. Les dejaré el vídeo al final de este mismísimo vídeo para que vean lo que pasó realmente, que lo resumiría. Que una de la mujer, digamos, vestida en negro, que se parece más dinámica, lo que pasa es que dio una bofetada al revés a esa otra mujer abatida. Y lo que estamos viendo es el final, el momento final, el segundo después de la bofetada, de la gran bofetada, digamos, la bofetada pública. Entonces sí. El fotógrafo hubiera apretado en el momento decisivo, hubiera capturado también el movimiento elegante de esa bofetada, que hubiera dado más sentido, hubiera dado una universalidad en el cuadro, y estoy seguro que le hubiera hecho de esa imagen una auténtica obra de arte. Eso es mi conclusión. Entonces, si resumimos lo que dije, yo diría que en esa fotografía hay 3 cosas que son súper buenas y una que me parece algo negativa. Primeramente, hemos dicho que conocer la historia, si tú eres fotógrafo, conocer la historia, tener cultura general, estar en el buen momento, en el buen lugar, es súper importante, y para sacar una obra de arte, digamos, para sacar una buena fotografía, tienes que estar en el buen momento, en el lugar adecuado. Segundo, tienes que elegir el mejor ángulo posible que te puede dar para componer con facilidad. Terceramente, que tienes que tomar tu composición de manera equilibrada para que sea de la mejor manera posible, y que todo esté equilibrado en su lugar en tu cuadro. Es 3 elementos súper importantes que hacen una súper buena fotografía. La diferencia entre la obra de arte y la súper buena fotografía, donde en este caso de la fotografía documental, y eso es muy importante, esa diferencia reside en que tienes que agregar a eso un concepto básico de la fotografía que se llama el momento decisivo. Si tú si tienes las 3 cosas y añades a eso el momento decisivo, capturándolo en el momento exacto, eso ya trasladará tu imagen más allá de la buena o súper buena fotografía, para darle la etiqueta de una obra de arte que va a pasar a las generaciones siguientes, más si tú tienes un nombre. En este caso, digamos que lo que pasó es que el nombre ha dado una especie de compensación a algo que era deficiente en esa fotografía, que era la ausencia del momento decisivo, porque Henri Cartier-Bresson se volvió súper famoso
Después era muy joven en esa fotografía, digamos que no era una fotografía de las mejores suyas, que no la mostraba tanto, pero con el nombre que se hizo durante años después, pues la gente la sacó, los críticos de fotografía y de arte la sacaron después. Y se hizo súper famosa incluso con la etiqueta de obra de arte, lo que no es para mí, pero hemos compensado aquí con el nombre, digamos, han compensado los críticos y los historianos de la fotografía con el nombre del señor Cartier-Bresson para darle esa falsa etiqueta de obra maestra. Bueno, espero que les llegó el mensaje, que les gustó el video. Si es el caso, pues lo pueden compartir, darle like para que el algoritmo de YouTube lo pueda subir y así mucha gente puede verlo también. También pueden abonarse a mi cadena, así les llegará el video antes cuando publico un nuevo. Para los fotógrafos también tienen la oportunidad de mandarme sus mejores fotos. Les pondré el link abajo del vídeo. Si uno de sus fotos me llama la atención, pues yo voy a hacer un vídeo con él y así lo compartimos entre todos. Bueno, cuídense y hasta la próxima. Deux femmes face à face. L'une porte la main sur l'autre. Qui est la victime, qui est le bourreau? Avec cette photo, Henri Cartier-Bresson invite le spectateur à aller plus loin que les apparences. La photo a été prise par le jeune Henri Cartier-Bresson en juin 1945. La scène a lieu en Allemagne, dans ce camp de transit créé par les Alliés pour les ex-prisonniers de guerre et les déportés qui rentrent chez eux. Une femme est amenée par un garde devant un jeune homme. C'est le directeur provisoire du camp, un Hollandais de 23 ans, lui-même ancien prisonnier. Cette femme belge est une informatrice de la Gestapo qui s'est cachée au milieu de la foule. Face à elle, l'une des prisonnières a reconnu celle qui l'avait dénoncée. La colère monte. Le coup part. Le photographe déclenche son appareil à la seconde où la violence explose. C'est l'instant décisif qu'Henri Cartier-Bresson traquera toute sa vie. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet qui s'impose à moi, n'est-ce pas? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Une autre photo nous montre la fin de l'histoire. Devant une assistance satisfaite, la même espionne est sonnée. Elle vient d'être tabassée à coups de gourdin par son accusatrice qui ne contient plus sa colère. Avec cette victime, qui rend la justice elle-même, Henri Cartier-Bresson nous montre une image crue et réaliste de la libération.